Bienvenidos. Van por ahí, ahora, y antes de presentar a todos, quiero contarles algo sobre nuestro trabajo. Somos una fundación de médicos investigadores. Tenemos dos prioridades claves. Uno, para funcionar o mejorar la gestión del MC a través de la educación sobre la leucemia mieloide crónica. Hemos estado trabajando en línea, preceptorías, en el centro de conocimiento, para que los médicos investigadores tengan acceso al mejor conocimiento, opiniones y experiencias, no importa dónde estén en el mundo. Entonces, también aprovechamos el poder de la investigación global. Queremos trabajar para curar la LMC y tratar de diseminar los resultados de los estudios. Tenemos la Alianza Genómina, la Alianza Remisión sin Tratamiento, tenemos la investigación sobre hepatitis B. Y si quieren contribuir o participar, se ponen en contacto conmigo. También analizamos el tratamiento pediátrico del MC y el tratamiento durante el embarazo. Esto es todo lo que hacemos en la Fundación Internacional para tratar la LMC, y si quieren saber más, se ponen en contacto con nosotros. Entonces, nuestra discusión de hoy, tenemos dos temas para debatir: la reducción del tratamiento durante el embarazo y también intentos de remisión y tratamientos subsiguientes. Esto es alguna información sobre logística. Queremos que estas reuniones sean interactivas, todos van a poder hacer preguntas, y para todos para que estemos cómodos, mantengan apagado el micrófono hasta que quieran hablar. Y si pueden encender las cámaras, mejor, para vernos. Pueden presentar sus preguntas o comentarios por el chat o levantar la mano virtual. Y si necesitan ayuda, pueden escribir en el chat y les vamos a contestar sus preguntas. El primer tema de hoy: no reducción de dosis como una vía para la remisión sin tratamiento. Y quiero presentarles al doctor Rafael de México Hurtado Monroy. Él fue un aportante clave de casos a nuestra colección de LMC. Es orador en nuestra sección de tratamiento de LMC y es un activo participante en el grupo de discusión de América Latina. Es un placer tenerlo aquí, Rafa. Y el experto internacional es el profesor David Yoon de South Australia. Es bien conocido, muy respetado como hematólogo. Es experto internacional. Es un placer, un privilegio tenerlo aquí, David. Gracias por vuestra invitación y quiero discutir los temas tan interesantes con el doctor Monroy. Y ahora le doy la palabra a Rafa, que ya tiene su presentación lista. Tiene dos casos que debatir hoy y luego hablaremos sobre sus temas, discutiremos sus casos, todos juntos. Luego presentaré a los otros oradores que ya están aquí. Y gracias por unirse a nosotros en este debate. Muchas gracias. ¿Puedo comenzar? Sí, por supuesto. En esta diapositiva verán mis datos. Estamos celebrando los 25 años
de la administración de Imatinib en nuestro país. Esto ha de celebrarse en México. Quiero presentarles con esta diapositiva que el TKI dice que el TKI es un nuevo objetivo en el tratamiento de imatinib, en el tratamiento del MC. Y se reducen los efectos colaterales debido a la larga exposición a esta droga. Consideramos que es muy importante los beneficios adicionales, especialmente el tratamiento optimizado debido a las limitaciones económicas en la disponibilidad del fármaco en nuestros países. No sé en el resto de América, Latinoamérica, pero bueno, este caso nos permitió comenzar el estudio de reducción de dosis de en el caso de LMC. Esta es una mujer que vimos a los 63 años y ahora tiene 79. Y comenzamos con imatinib, la dosis estándar de 400 miligramos. Tuvo una intolerancia, anemia, leucopenia. Tuvimos que reducir la dosis a 300 o 200 miligramos. Bueno, interesantemente, el PCR en 2010, M5, indetectable. Y continuó así hasta febrero de este año. Ven la curva como la paciente desde el 2017 tiene enfermedad no detectable a lo largo de los años y el último es en 2025, que está en remisión. Este es un caso muy interesante porque estamos viendo que los pacientes con intolerancia a imatinib podían mantener una respuesta molecular mayor a lo largo de los años. Entonces, con base en este caso y en otros, vemos la respuesta al tratamiento con imatinib y pensamos, bueno, comencemos este programa con una reducción de la dosis en el MC, en nuestro hospital. Y este caso se presentó en el Soho, en una reunión en Houston, y se publicó aquí en el documento que pueden ver en pantalla. En este estudio presentamos 53 pacientes seguidos 13 años, 7 años, y los resultados que tuvimos con este grupo de pacientes fue muy importante, un mantenimiento de la respuesta y solo el 24% de recidivas que vemos, especialmente en 2 o 3 años. Pero fue leve, ¿no? Con 1 o 2 logs de aumento en el PCR de cromosoma Filadelfia. Respondieron muy bien. Eh, Y estamos siguiendo con los mismos resultados otro grupo de pacientes a 10 años. El grupo chino publicó este estudio que es difícil de entender porque vi- hay una reducción de la dosis de imatinib y se muestra en el PCR. Piensan que la reducción de la dosis no afectó el comportamiento o la evolución de la LMC en el futuro. Es muy interesante porque se publicó este trabajo en Blood. Ven como la dosis estándar de estudios fase uno fue reducida, pero puede haber otros factores que afecten el resultado. Entonces, finalmente sugieren que quizás podamos proponer un modelo flexible, ¿no? Y revisitar la dosis de inducción y de mantenimiento en este caso. Nuestro estudio puede proveer estos resultados que estos pacientes se indujeron con la dosis estándar y luego se mantuvo una dosis baja de imatinib.
y con muy buenos resultados. Bueno, ¿cuáles son los resultados que tenemos con este protocolo? La pregunta surge, ¿cuán frecuente es la intolerancia asociada con CR de largo plazo? ¿Cómo la dosis baja de imatinib puede inducir una respuesta molecular mayor de largo plazo, menos de 400 miligramos? ¿Un paciente es un candidato? ¿Cuál es el paciente? ¿Este paciente es candidato para detener el tratamiento de imatinib? Esto es lo que quiero discutir. Gracias, Rafa. David, ¿le gustaría comenzar la discusión y podemos volver a la diapositiva donde vimos sus preguntas y puntos de discusión? Bueno, es muy interesante el caso, Rafa. Al repasar este caso pensaba en tu última pregunta, ¿no? Ahora que esta señora tiene indetectable el PCR durante años, pensaba, ¿por qué no respuesta sin tratamiento? TRF. Y ven los datos moleculares tan buenos que tienen en México para monitorear a los pacientes en reducción de dosis. Me pregunté si había algún factor clínico en particular que usted piensa puede ser apropiado considerar para reducción de dosis. Esta persona es las paramétricos, tienes, ¿cuál hay medicación concomitante? ¿Es una persona con una masa corporal grande o no? Sí, nuestro propósito adicional en este estudio no fue nada más que los efectos adversos, ¿no? Sino consideramos la parte económica, que es muy importante, ¿no? Cuantificar exactamente el impacto y el beneficio económico. Y hablamos de los beneficios económicos. No sé si hay presiones financieras en la región para que los pacientes utilicen dosis más bajas. En el pasado, cuando imatinib no era genérico y los pacientes no tenían acceso, esto era una razón, pero bueno, ustedes han publicado datos sobre dosis reducidas de imatinib, pero también recuerdo a finales de la década del 20, 2008, 9, 10, los japoneses también tuvieron una serie de casos y estudios donde también utilizaban dosis menores de imatinib. Y recuerdo que hubo un debate también porque la dosis de imatinib de 400 se administraba como dosis y muchos de nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se puede afectar esto independientemente si usted es una persona grandota alemana versus una señora japonesa pequeña? Y hubo mucho interés en hacer dosificación individualizada. Pero bueno, varios países han publicado datos en dosis más bajas de imatinib que han llevado a reducir los efectos adversos con resultados iguales de largo plazo. Sin embargo, los estudios de dosis se tienden a hacer en población no caucásica. La población caucásica no tiende a tener tantos buenos resultados con la reducción de dosis. Entonces, me pregunto si hay un efecto biométrico o ciertos grupos étnicos tienen otros resultados con imatinib. En cuanto al metabolismo, ¿no? El otro estudio que es interesante es el de Destiny de Richard Cox del Reino Unido. Pacientes tratados con imatinib.
Probablemente lo hayan visto este estudio. Lo que dijeron es que si uno tiene un paciente que ha logrado la respuesta mayor molecular 4 o más, podemos hacer una reducción de dosis de TKI y se tiene un 50% de probabilidad de mantener la respuesta. Y después sacar a los pacientes de este tratamiento y los resultados son en general muy buenos. Bueno, la primera pregunta es entonces, ¿deberíamos considerar a este paciente para respuesta sin tratamiento? Mi respuesta es sí, pero me gustaría saber lo que dicen los demás médicos en el chat. Y si uno reduciría la dosis de imatinib, en su caso es muy claro, estamos tratando de evitar una toxicidad de corto plazo. Creo que era lo apropiado hacer en este paciente, pero para mis pacientes me pregunto si imatinib 400 han logrado respuesta molecular y están estables con esa respuesta molecular. Tengo que reducir la dosis por el estudio Destiny, que dice que sí, y evitar complicaciones de largo plazo como toxicidad renal. Rafael, ¿qué piensa usted? No veo toxicidad no hematológica, menos del 1%, y la mayoría hematológica, en menos de 10% de nuestros casos. Ahora, esta es la razón por la que vemos una respuesta interesante, ¿no? Una respuesta molecular mayor. Cuando hablamos de temas económicos, la mayoría de estos pacientes están en el programa de la fundación que reciben el fármaco gratuitamente, porque no tienen un sistema de seguridad social, ¿no? Para obtener los fármacos. Y gastan mucho dinero, gastamos mucho dinero para dispensar las drogas. Es por eso que es importante ver si podemos reducir los gastos, porque es un problema. Dennis dice, estoy de acuerdo con la opción de TFR en este caso. Katia, ¿qué piensas? Un comentario sobre reducción de dosis. Estamos haciendo un estudio en Brasil, redujimos la dosis a la mitad antes de discontinuar. Y hicimos una reducción en 6 meses y 80 pacientes enrolados, solo uno perdió la respuesta durante la fase de escalamiento. Por lo tanto, es una buena alternativa hacer esto. Denis, no solo para imatinib. Cuando estamos comenzando la reducción de dosis después de lograr MMR4 más, quizás tratamos la reducción de dosis. Mm, No importa si es imatinib u otro tipo de la familia. Estos pacientes que están en este tipo de fármacos pueden desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, en este caso, si logran MMR4, bajamos la dosis una vez por día, que mejora también la adherencia y el paciente está contento. Hemos intentado esto en más de 40 pacientes y solo un paciente perdió la MMR4. Todos los otros pacientes están con MMR4
Después de los 12 meses, reducimos la dosis a 300 una vez por día y seguimos desescalando. Entonces, la reducción de dosis, este tipo de práctica ahora es muy, muy popular, especialmente en el contexto de preparación para el TRF. Si redujéramos las dosis en este contexto en particular, ¿cuál es la frecuencia de monitoreo molecular? Cada 3 meses. Porque nosotros creo que deberíamos monitorear más frecuentemente en el caso de TRF. Sin embargo, es- este no es un estudio completo y la recomendación de 2025 se reduce el monitoreo, no después de lograr el TRF, de una vez por mes a cada 8 semanas. Si quiere verificar cada 2 meses está bien, pero cuando comenzamos a reducir la dosis, es mejor monitorear más frecuente. Tenemos un paciente que mantuvo la MMR a pesar de perder el nivel 4. ¿Puedo hacer una pregunta, Arlina, a Denis y Katia y a David? ¿Este paciente sería un candidato para detener el tratamiento de imatinib, luego de mantener la MMR durante mucho tiempo? Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Este paciente tiene todas las condiciones para tratar de detener. Logró la no detección desde 2010, ¿no? Tiene niveles indetectables desde hace 15 años. Yo creo que hay una probabilidad de más del 95% de que se mantenga la respuesta molecular después de tener el tratamiento. Si el paciente tiene un MMR4 durante más de 8 años, sí, el TRF tiene una probabilidad de ser exitoso de más del 90%. Creo que el paciente va a estar muy contento de tener esta oportunidad. Quizás sin tratamiento se sienten segura, ¿no? Bueno, quizás, Rafa, si detienes el tratamiento, nos hace saber en el futuro cómo fue. Pasamos al segundo caso. El segundo caso es un paciente interesante. Es un conductor de taxi que conocimos en 2018. Comenzamos con imatinib, 400 miligramos, y comenzamos a reducir la dosis, 300 miligramos. Estaba total remisión. Ahora, tiene dos aspectos importantes en esta curva. Primero, la respuesta de lograr la respuesta molecular fue tardía. Son respondedores tardíos porque en base al criterio de la red de leucemia europea, si hay un año sin obtener la respuesta, tenemos que escalar la dosis o cambiar a otro TKI. Esperamos la respuesta porque no teníamos disponible otro fármaco y después de 2 años logró la MMR el paciente con una duración muy interesante. Sin embargo, en 2022 tuvo una recidiva el paciente y volvimos a la MMR con la dosis estándar de imatinib. Dos aspectos interesantes: respondedor tardío y la recidiva tardía
en la descontinuación de imatinib. El caso 2 muestra una respuesta tardía en obtener el estado M5 y después de la reducción de la dosis entre 300 y 200, la recidiva fue evidente y se logró la respuesta de M5 con una dosis estándar de 400. Comenzamos con el programa de reducción de dosis otra vez. ¿Y qué piensan de los respondedores tardíos, no? Es popular en nuestros casos ver una respuesta tardía, es común, digamos. Muy eficiente con su presentación, Rafa. David, muy interesante el caso. Los respondedores tardíos, si están con imatinib. Sí, Branford es mi supervisor de doctorado, publicó un trabajo que decía que, bueno, la probabilidad, incidencia acumulada de lograr MMR estable después de 8 años de tratamiento es 42%. La imatinib es una buena droga, pero se necesita una MMR o se logra una MMR un poco más lenta que con otros TKI. Pero lo bueno es que tiene una proporción significativa de pacientes que continúan profundizando su MMR. Entonces, esto es bueno. Como decíamos en la discusión anterior, en los pacientes que habían logrado una MMR profunda, esta reducción es posible y la pérdida de respuesta no es común, pero se ve. Sospecho que con su paciente probablemente yo repetiría y vería si esto es real, pero hubiera hecho lo mismo, ¿no? Que usted, volver a la dosis estándar de 400 miligramos. Ahora que una vez que se logra la MMR profunda, se mantiene durante 2 años, consideraríamos entonces que haríamos un segundo intento, ¿no? Esta es una opinión de expertos más que, bueno, no puedo darle ningún dato para respaldar el índice de fallo. Me gustaría saber qué piensan los demás. ¿Eh? ¿Puedo comenzar? Este paciente ha perdido la MMR después de la reducción de la dosis y logramos MMRC5 de nuevo después de aumentar la dosis a 400 por día. Y creo que este paciente, la biología de la leucemia de este paciente tiene una biología similar, ¿no? Y en nuestro estudio hemos analizado el doble de tiempo para ciertos tipos de biología de leucemia y TRF intento 1, 2, si se pierde o se recidiva, tienen un tipo de cinética de la leucemia especial. Bueno, podríamos considerar otro tipo de TKI. Si se trata de reducir la dosis a 300, 200 con imatinib, lo mismo va a ocurrir, creo. Entonces, si apunta a TRF, tiene que considerar
switchar a un TKI de segunda generación. Ahora, si el objetivo no es un segundo TRF, sino mantener MMR5, podemos reducir la dosis de imatinib a 400 por día. Probablemente se pueda lograr la estabilidad de la MMR si se mantienen 400 por día. Mi pregunta entonces es, ¿cuál es el objetivo? ¿No mantener el TRF, lograr el TRF? Bueno, se tiene que cambiar a segunda generación. Ahora, si el objetivo es mantener la MMR, puede continuar con imatinib, pero no voy a tratar de bajar a 300 o 200 porque el paciente ya hizo una recidiva. Katia y después Rafa, de nuevo. Bueno, estos pacientes que son tardíos respondedores, ¿cómo se comportará la leucemia? Los respondedores tardes pueden ser los candidatos o podemos relacionar esto con las recidivas, los respondedores tardíos. Bueno, vi pacientes respondedores tardíos que después les va muy bien y no recidivan. Creo que los respondedores tardíos pueden tener un TRF exitoso. En cuanto a la reducción de la dosis, hubo un periodo en Brasil, una falta de imatinib en muchos centros. Seguramente recordarán los brasileños. No había imatinib 3 meses, entonces algunos pacientes redujeron la dosis ellos mismos para ahorrarse el medicamento y algunos recidivaron, otros no. Quizás nuestro paciente, voy a presentar mi caso y voy a comentar sobre este tema porque tiene algo que ver con mi caso. Quizás algunos pacientes nos puedan tratar de reducir la dosis o detenerse. Hay consideraciones regionales, ¿no? Algunos no nos tenemos que preocupar sobre problemas de oferta, pero la pregunta que hiciste, Rafa, ¿hay una correlación entre respondedor tardío y el éxito del TRF? Bueno, los respondedores tardíos, por definición, tendrían una menor duración de MMR profunda antes de detenerse. Y si esto está correlacionado con el éxito del TRF, sí. Uno es un complemento del otro, pero ¿hay un vínculo directo? Probablemente no. En la literatura. En cuanto al comentario de Dennis de utilizar TKIs de segunda generación para consolidar una respuesta y mejorar el éxito del TRF en estos pacientes. No dudo que eso sea clínicamente apropiado, pero quiero ser el abogado del diablo y decir, bueno, este paciente ha estado en MMR profundo durante 2 años y entonces sería elegible para un TRF, pero piensan que consolidar con un TKI de segunda generación sería beneficioso. Quizás podríamos discutir este tema. Creo que MMR4 y la duración es mucho más importante que el tipo de TKI. Si este paciente ya logró MMR profunda y
no tiene un plan para el TRF, seguiría con imatinib. No consideraría la reducción de dosis. Ahora, si este paciente tendría que cambiarse a un TKI de segunda generación ahora o continuar con este tratamiento y ver más adelante, considerar el TRF2. Bueno, si el paciente continúa con TRF, esta es una cosa. Ahora, si vuelve a perder el TRF, se puede considerar un TKI de segunda generación. Ahora, hay que mantener el imatinib mucho más antes de tratar la reducción a 200, porque este paciente no intentó el TRF, pero la, la leucemia recidivó. Entonces, entiendo que debemos tener una duración mucho más larga de MMR antes de lograr lo que queremos. Quizás, bueno, esta es la respuesta para el tratamiento de David. Después considerar el switch a otro TKI. ¿Ven cómo utilizamos el juicio clínico para interpretar los datos? Bueno, no podemos ni siquiera. La enfermedad sobrevivirá incluso a 200. Está por debajo de la superficie en este paciente particular. Y el índice de fallo es muy alto. Es difícil para nosotros cambiar a segunda generación de TKI porque no está disponible, entonces tenemos que aumentar la dosis. Y los que son, para los que son respondedores tardíos, bueno, la red de leucemia europea en cuanto a los pacientes que tienen que traer programas de reducción. Uno de ellos incluyen, dice, más de 5 años para LMC. Y hay otros que son más flexibles, incluso para incluir pacientes en estos programas. Es difícil responder esta pregunta porque la mayoría de la gente recomienda el uso de un TKI de segunda generación, pero nosotros no lo tenemos disponible. Hay un comentario de la doctora Soledad de Chile y dice, si estamos apurados, podemos consolidar con dos segunda generación, pero continuar imatinib 400 por un periodo más largo es otra opción. Combinar imatinib con interferón quizás o algún otro fármaco, no lo sé. Katia, estoy de acuerdo con el comentario de Soledad, porque el paciente está en respuesta molecular con imatinib, entonces quizás tendremos que impulsar TRF, pero puede recidivar. Todo esto tiene que ser debatido con el paciente. Algunos pacientes, si quieren detener el tratamiento, bueno, uno puede discutir esto con los pacientes si necesita, pero algunos pacientes no se sienten cómodos. Entonces no quieren detener el tratamiento. Creo que depende de lo que piensa el paciente, los recursos que tenga, y hay que equilibrar con otros eventos adversos que pueda tener. Por favor, hagan sus comentarios y preguntas en el chat o levanten la mano.
Rafa tiene algunas diapositivas más. Quizás Rafa nos puedas mostrar las diapositivas que faltan. Esta es una fotografía de mis pacientes, de los sponsors en la Ciudad de México. Estos son pacientes de más de 20 años con respuesta completa y nuestro agradecimiento infinito a John. Y eso es todo. ¿Algún comentario final de este tema? Muy bien. Gracias, Rafa, y a David por liderar esta discusión. Una cobertura muy completa a nuestro público. Si quieren hacer preguntas después de la reunión, se pueden poner en contacto conmigo y trataré de responder. Bueno, gracias Rafa por tu presentación. Pasamos al segundo tema de hoy. Segundos o posteriores intentos de TFR. El doctor Dennis Kim de la Universidad de Toronto será el próximo orador. Dennis es un gigante en el campo de LMC y está en este foro por demanda popular. Bienvenido, Denis. Es un placer volverlo a tener aquí. Y finalmente, doctora Katia de Brasil, que es investigadora líder en el grupo de discusiones de América Latina y una gran amiga de la Fundación. Tuve el gran placer de interactuar con Katia en Nepal y le puedo decir que además tiene un gran sentido del humor. Y Katia va a venir a Ecuador, Climb for Cure, al Climb for Cure en 2026. Entonces, si quieren venir, por favor, se ponen en contacto conmigo porque nos encantaría tener mucha gente. Katia, si quieres compartir tus diapositivas. Esta sesión es un poco diferente. Katia presentarán y a la mitad de su presentación nos detendremos para que puedan hacer preguntas o comentarios. Gracias, Katia. Puedes comenzar. Gracias, Aileen. Gracias a todos. Hola a todos. Voy a hablar del segundo o posteriores intentos de remisión sin tratamiento o TFR. Bueno, el TFR es un objetivo importante en el tratamiento de la LMC. La habilidad, seguridad y beneficios en calidad de vida y costes en el tratamiento de la LMC han sido demostrados por varios ensayos clínicos. Tenemos varias guías que ayudan a los médicos a detener el tratamiento
para guiar a los médicos en la práctica clínica, como la Red Europea de Leucemia, la Red Latinoamericana de Leucemia. Brasil y otros países también tienen guías. Pero todavía no hay un consenso en cuanto a los segundos o posteriores intentos de TFR. Por lo tanto, trataré de debatir esto con Denis. La primera experiencia en TFR la hizo el grupo francés y ahora tienen un largo seguimiento con un éxito de 44% en el primer intento. El TFR2, 31 pacientes, y el TFR2 ahora tiene 9 años, pero 17% de recaída. ¿Ven la diferencia de TFR1 y 2? 14% de recaída en el primer caso, 17% en el TFR2. Y encontraron que no hay ninguna ventaja en utilizar TKI de segunda generación en el segundo intento de TFR. Este es el grupo de Dennis, ¿no? El estudio mencionado antes es un estudio sobre la remisión sin tratamiento lograda con dasatinib después de la interrupción de imatinib. 59 pacientes que perdieron la respuesta molecular tras la interrupción de imatinib para TFR1. 55 pacientes fueron tratados con dasatinib. El 89% recuperaron una respuesta MR4-5 superior y pudieron suspender dasatinib en 35 pacientes por intento de TFR, segundo intento. Pero el 75% perdieron la RMM y 17% la RM4, la perdieron. En esta experiencia descubrieron que había unos factores relacionados con la duplicación del transcripto BCR-ABL1. Hubo una rápida recuperación de la respuesta molecular tras el tratamiento con dasatinib y transcripto BCR-ABL1 indetectable antes del intento de TFR2. Otro estudio es el DASTOP, realizado o incluía pacientes que habían participado en el estudio anterior y se vio una recidiva al menos un año después de la recidiva, ¿no? Hicieron dasatinib durante 2 años después de la consolidación con dasatinib. Si se lograba MR4, se podía detener el tratamiento y se hizo un seguimiento de 2 años y cada 3 años se hacía el PCR, cada 3 meses se hacía el PCR. Y en el seguimiento se vio la recidiva en el caso de los pacientes que habían perdido la MMR. Esta es la curva tras la interrupción del TKI. La gran diferencia fue la duración del primer TFR. Ven en rojo los pacientes que recidivaron después de 6 meses. La curva es mejor que los que recidivaron en menos de 6 meses. Mostraré ahora dos casos de dos pacientes, ¿no? Que tienen muchas cosas en común. Uno es varón, otra es mujer, 42, 54 años. Ambos diagnosticados el mismo año. Bajo riesgo ambos, SOCAL y LTS. Ambos BCR-ABL1, B13, B3A2, ambos imatinib 400 miligramos diariamente y lograron MR4 5 en 2013. Entonces, querían detener el tratamiento los pacientes y tuvimos un estudio
pudimos incluir estos pacientes, que se llama EDIPIO, este estudio. Pacientes con imatinib durante 3 años al menos, con MR4/5 durante 2 años, se los trató con imatinib más pio, 3 miligramos durante 3 meses. Después, fase de interrupción. Bueno, la discontinuación se daba por pérdida de MR o pérdida de MR4, ¿no? Los que ingresaron a este estudio, esta es la curva de TRF que tuvimos de estos pacientes 60%, pero esto se publicó en 2020. Le puedo decir que ahora, en 2025, todavía no tuvimos recidivas. La curva es la misma. Solo 3 recidivas después de 7 meses. Uno después de 3 y otro después de 30 meses. 7, 13 y 30 meses, sin pérdida de RH ni transformación en crisis plástica. ¿Ven aquí la diferencia entre bajo riesgo y alto riesgo? Los pacientes que recibían imatinib durante más de 3 años, se muestra el zócalo y la duración de RM4 y 5. Estos dos pacientes ingresaron en este estudio en julio de 2017. Se suspendió el TKI. Hubo pérdida de MMR muy rápida. El paciente uno en 5 meses de interrupción y el otro mes 3, en el mes 3 de interrupción. Bueno, se comenzó de nuevo con 400 miligramos y bueno, tuvieron una recuperación muy rápida de 3 meses. Estos dos pacientes quieren tratar un segundo TRF. Una vez más, dijimos, bueno, tenemos que ver qué pasa. ¿Qué hacemos? En su práctica clínica, ¿se animan los pacientes a realizar un segundo intento de TFR? Quería preguntarle a Denis y luego a ustedes, ¿cuánto tiempo después de la reintroducción del TKI y la recuperación de la respuesta molecular profunda debemos esperar para el siguiente intento? ¿Intentamos cambiar a un TKI más potente para acelerar el segundo intento? Abrimos entonces la discusión. Bueno, Denis, gracias por compartir este caso excelente, ¿eh? Claro, vamos a hablar del segundo TFR. Te voy a hacer una pregunta. ¿Trataste de cambiar a un TKI más potente? Bueno, esta última pregunta. El diseño de este estudio tenía la intención de, en que hicimos nosotros, tenía esa intención, ¿no? De ver si el TKI de segunda generación como dasatinib mejoraba el éxito del segundo TRF. La respuesta es no. Bueno, pero con este ensayo aprendimos que la duración de MMR después del fallo del primer intento es muy importante. Es decir, cuando diseñamos el estudio, había un solo estudio que permitía la consideración del tratamiento con dasatinib durante 12 meses. Después de fallar el primer TRF, si el paciente va a tratarse con dasatinib,
Después de lograr MMR4, lo consolidamos 12 meses y queremos ver qué pasa. Pero bueno, probablemente 12 meses no es suficiente. 12 meses no es suficiente. No solo para TRF1, sino también 2. Y estos pacientes que fallaban el intento de TRF1 son pacientes de muy alto riesgo. Es decir, necesitan tratamiento más largo con TACI después de fallar la primera vez. Bueno, la pregunta, ¿cuánto tiempo deberíamos considerar? Bueno, creo que tiene que ser más que el tratamiento, el primer tratamiento antes de tratar un segundo intento. Y ahora puede ser 3 o 4 años o incluso más. Y tengo varios casos. Después de intentar el primero y fracasar, tenemos que monitorear, como hicimos en nuestro estudio. Se trató de con dasatinib después del TFR2, pero bueno, hasta intentar un tercero estuvieron mucho tiempo. Bueno, sí, se puede tratar una segunda vez el TRF. Tu número mágico es 5 años. Sí, al menos 4 o 5 años, sí. Pero a veces el paciente no tolera esa duración de tratamiento. Podemos reducir la dosis, sí, pero aumentar la duración o la prolongación de MMR4 y después hacer un segundo intento o tercer intento de discontinuación del TKI. David, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo con Denis. Comentarios muy apropiados. Creo que debemos decir, bueno, ¿cuáles son las precondiciones para un segundo intento de TRF, de TFR, del TKI, ¿no? Como dijo Denis, hay algunas pistas, ¿no? Sobre cuáles serían los prerequisitos para el éxito, pero no hay nada clarísimo hasta el momento. Es decir, aliento a los pacientes a tratar una segunda vez el TFR en muchos casos. Los pacientes me lo piden a mí. Yo más bien me quedaría con el tratamiento un tiempo más, pero como dijo Denis, esta es una conversación entre el médico y el paciente y a veces sus prioridades son más importantes, no sé, quieren quedarse embarazadas o no quieren seguir tomando el medicamento, pero a veces ofrezco reducción de dosis para manejar la toxicidad y dar la dosis biológicamente apropiada. La dosis óptima, sí. Hago un switch a otro TKI después de un fallo del TFR. Bueno, esa oportunidad no es tan común para mí porque ahora en Australia la mayoría de los pacientes que vemos que han intentado TFR están en TKI de segunda generación. Pero cuando alguien detiene el tratamiento, les pregunto, bueno, si tiene una recurrencia molecular, este fármaco que está tomando, ¿le gustaría volverlo a tomar? O si tiene intolerancia, ¿no? Podemos darle otra droga si
tuviéramos que volver al tratamiento de imatinib, dasatinib o dependiendo, ¿no? Del paciente intolerancia y las características y comorbilidades. Ahora, si un paciente se detiene una droga y no tiene problemas de tolerancia y recidiva, bueno, volvería a la misma y restablecería la respuesta molecular. Rafa, hay un par de preguntas. Lilian, de Chile dice, ¿cuál es su opinión acerca de la reducción de dosis o TFR en un paciente que ha estado en DMR3 3 años, que previamente tenía una mutación ABL1? Y Soledad dice, creo que es muy importante conocer la sensibilidad de MR4, número de copias genéticas controladas. Me sentiría mucho más cómoda de tener una MR5 indetectable de BCR-ABL antes de intentar un TFR. Nuestro criterio para los pacientes es los que tienen más de 5 años de MR. Sí, siguiendo un poco las normas europeas, ¿no? Hay criterios de inclusión más estrictos según la organización de que se trate, pero creo que MR3 sería DMR sería un poco peligroso porque se han demostrado un poco de resistencia. Yo nunca incluiría un paciente en DMR3. Y el comentario de Soledad, me siento más cómoda si el paciente tiene un MR5, sí. Si podemos comparar los pacientes entre MR4 y MR45, estoy de acuerdo contigo. Además de los resultados del estudio que incluía pacientes que fallaron antes, no me gusta re- detener los pacientes que resistieron antes. Estoy de acuerdo, Katia. Y con Rafa, ¿no? En el caso de esos pacientes que tienen una mutación ABL o progresaron en enfermedad avanzada, ¿no? El clon de leucemia no cambia. Entonces, si utilizamos un TKI después de liberar la presión, la leucemia recidivirá. No lo recomiendo entonces. MR4, MR5, la pregunta de Soledad. Estoy de acuerdo, ¿no? Si es indetectable, es más alto la posibilidad de éxito. Pero he visto pacientes que, aunque sea detectable, el TFR es posible. Tengo un paciente que hace 8 años está sin imatinib y estuvo siempre en el rango de 4, 4,2. Es posible en estos pacientes. Si este paciente está muy motivado para el TFR, no lo voy a desalentar, aunque sea de un 4, 4,5. David, ¿algún comentario?
Quiero aclarar lo que ha dicho Denis sobre la pregunta de línea. Si un paciente ha fallado, ¿no? Y tiene una mutación ABL1, la dosificación subóptima alentaría el crecimiento de esta mutación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la reducción de la dosis OTFR? ¿Piensas que ninguna está recomendada en este caso o que la reducción de la dosis es completamente diferente? No, creo que es totalmente diferente a la discontinuación completa. Este paciente tiene una evolución de clon, ¿no? En cuanto a adquisición de la mutación. En este caso, el paciente ya logró la no detección, en cuyo caso la leucemia está bajo control y ahí se puede reducir la dosis. Pero bueno, si eliminamos la presión de TKI, la leucemia va a volver rápido. Esta es mi preocupación, pero ¿no piensas que sacar una droga incluso si volviera sería un wild type más bien? Uno no ejerce una presión competitiva. Estudiaría más este caso antes de desarrollar un biomarcador que me pueda decir si hay una posibilidad de intento de TFR. Y en cuanto el estudio STEAM, que dice Soledad, mostró MR4 porque no tenía detección más profunda. ¿Sabes qué pasó con el grupo que se acaba de reunir en Nija? ¿Sigue siendo un problema la disponibilidad de la tecnología genética, que es un factor limitante desde el punto de vista técnico para los estudios TFR? ¿Quieres decir el nivel de sensibilidad de MR5? No sé si alguien tiene comentarios sobre el acceso a la tecnología con alta sensibilidad. Katia, quizás pueda responder eso y después pasamos a la segunda parte de tu presentación. Creo que la sensibilidad de mutación por PCR es crítico, ¿no? Porque hay muchos laboratorios estandarizados en América, pero no están normalizados. Bueno, ahora tenemos mucho más que hace 5 años, ¿no? Pero, ¿puedo ir a la segunda parte? Para la segunda parte, estos dos pacientes querían hacer un segundo intento, entonces tenemos otro ensayo clínico que se llama DCML, que incluye una fase de escalamiento antes de discontinuar. Este es un estudio multicéntrico en Brasil. El criterio es por lo menos 3 años de tratamiento TKI MR45 durante 2 años, transcriptos típicos, sin resistencia o mutaciones previas, intento de discontinuación primero o segundo. Entonces,
Los pacientes que ingresan al estudio se pasa a reducción de dosis 50% 6 meses y después se detiene el TKI. Hicimos un monitoreo en los primeros 6 meses, una vez por mes, y luego cada 2 meses, y luego cada 3 meses. Reintroducción de TKI por pérdida de MMR. Estos son los resultados hasta ahora. 60%. En el momento de esta publicación teníamos 4 pacientes en un segundo intento. Dos están en este estudio. Una curva de sobrevida muy diferente entre el segundo y el primer intento. El paciente uno y 2 hicimos una descalada de la dosis. No perdieron la MR45. No perdieron la MR45 con 200 miligramos. Luego, una pérdida de la MMR en junio de 2021. Se recuperó la MMR después de la reintroducción de imatinib en el caso del paciente uno. El paciente 2 se detuvo en octubre de 2023 y no ha recidivado. Eran dos pacientes muy similares del diagnóstico, los factores de riesgo, primero y segundo intento, pero ahora uno recibió y el otro no. Entonces, ¿qué factores impactan el segundo intento? ¿Hay algún biomarcador que podría ayudarnos a identificar este tipo de pacientes? El paciente está el que recibió una vez más en MMR45 y quiere volver a intentarlo. Ahora está en 300 miligramos porque tiene algunos efectos crónicos y le gustaría intentar una tercera vez. Denis y después Debbie y Rafa. Creo que nuestro estudio, y lo mencioné antes, para mí el factor más importante para aumentar el éxito de TRF2 es la duración. Después del tratamiento del TKI, después de fallar el primer intento. Bueno, si se mantuvo el MR, recuperaron el MR en 3, 6 meses, desde ese momento tienen que tener una indetectable o 4,5 tanto tiempo como sea posible. Si aumentamos la posibilidad de un TRF, tenemos que mantener la MMR 4,5 o indetectable durante un tiempo razonable. Y creo que no es necesario cambiar un TKI, porque el cambio de TKI en este caso no beneficiaría mucho. Lo importante es la duración del MMR 4 o no detección después del segundo intento, ¿eh? Y cualquier riesgo de progresión, si estamos hablando de progresión de una fase blástica, del segundo, después del segundo o tercer intento, eso es lo importante que hay que tener en cuenta.
Hay que ver la cinética después del primero o segundo intento. Si parece ser muy rápido, una pérdida muy rápido de la MMR, probablemente tengan una cinética más rápida de leucemia y requerirán una duración de tratamiento más larga que otro paciente que tenga una pérdida MMR mucho más lenta. ¿Sí? ¿Qué piensas, Rafa? ¿Me pueden oír? Sí. La emergencia de mutaciones es otro factor que puede impactar la respuesta y el progreso a la fase blástica, ¿no? Durante la recuperación del tratamiento. Esto es lo que hemos visto en nuestros pacientes, sí. La mutación e inclusión de nucleótidos hemos visto como el factor más importante cuando el paciente no responde al segundo intento. Bueno, todos los pacientes estos recuperaron la MMR en 3 meses. Bueno, no tuve ninguna. Estoy de acuerdo con el comentario de Denis. Entonces, hay una diferencia entre paciente uno y 2 en cuanto a duración total de tratamiento de al menos 3 años. Quizás esta sea la razón por qué un paciente falló y el otro no. La duración, ¿no? Quizás sea el punto. Como dijo Denis, si los pacientes han tenido un intento fallido de TFR, quizás necesiten un periodo más largo de tratamiento para consolidar antes de pasar al TFR2. Pero el paciente uno también es algo típico en mi práctica, ¿no? Alguien que quiere dejar de tomar la medicación, ¿no? Insiste. Doctora Katia, ¿cuándo puedo empezar de nuevo a intentar dejar la medicación? Sí. Y yo diría, bueno, espero que puedas seguir tomando un poco más el medicamento. Como dijo Soledad antes, a veces estos pacientes, la mayoría de los pacientes son muy, muy buenos, pero a veces me pregunto si alguno de mis pacientes se ha dejado de tomar una dosis más de una vez, ¿no? A propósito. Sí. Es tan popular de tener tratamiento ahora que uno o dos pacientes dejan de tomar la medicación y vienen y me dicen, ay, mira, dejé de tomar. Eso es peligroso, sí. El doctor Luis Millón está en el público y dice, bueno, tenemos que evaluar más de cerca a estos pacientes con baja adherencia al tratamiento. Esto es se aplica especialmente en América Latina, sí. Después de muchos años de tratamiento, los pacientes no van
a la farmacia a buscar el medicamento, no vuelven porque se toman vacaciones, ¿no? Es un problema. Ahora, a mí me preguntan de la farmacia, ¿usted interrumpió el tratamiento, doctor, porque el paciente no viene a buscar la medicación? Entonces, esto es muy, muy peligroso, ¿no? Porque la adherencia es uno de los factores más importantes o el más importante para tener éxito luego. Rafa, no hemos respondido a esa pregunta al doctor Luis. Si no, nos lo hace saber, doctor. Creo que es un tema muy importante en la adherencia o tolerabilidad. La adherencia no solo tiene que tener, no solo tiene que ver con el comportamiento, sino también con la toxicidad. Los pacientes son intolerantes y no toman la medicación. Para mejorar su adherencia, entonces tenemos que pensar en la reducción de dosis para mantener la respuesta, ¿no? Esto es lo que quiero decir por dosis óptima biológica. Es decir, quizás utilizamos la droga basada en nuestro estudio, ¿no? Y utilizamos esa dosis siempre, pero en LMC vemos mucha cinética. En, antes de lograr el MMR, tenemos que primero reducir la carga y después el proceso es lento. Quizás uno no necesite utilizar la misma dosis que uno utiliza antes de lograr el MMR, pero después de lograr el MMR puede reducir la dosis, pero la leucemia puede no volver tan rápido y quizás debamos mejorar la tolerabilidad. Estoy utilizando este tipo de concepto en mis pacientes con el MC. Katia y Mariana, ¿el género es un factor de riesgo en la consideración de TFRs? En nuestra experiencia, he visto, mm, no he visto en nuestra experiencia nada similar, pero estos pacientes en particular, hubo 5 intentos, segundo intentos de TFR. Sola la mujer se mantuvo en TFR, la paciente femenina, los otros recidivaron. En género no haríamos un factor de pronóstico, pero el único grupo de pacientes son las embarazadas durante el tratamiento y tuvieron que detener el, el tratamiento y creo que el género es difícil porque hay diferencias biológicas en el metabolismo de la droga, absorción,
diferencia en adherencia, en mecanismos inmunológicos de mantenimiento de TFR. Entonces, creo que es muy difícil decir si se debe al género o no, pero hasta que tengamos guía clínica relevante, es decir, por ejemplo, si es un varón participante en TFR, esperaríamos condiciones diferentes para detener la droga comparado con una mujer, hasta llegar al momento en el que tengamos evidencia, incluso decir que hay una diferencia de género, quizás no guíe nuestra clínica práctica tanto. Entonces, en este momento puede haber una diferencia en algunos estudios, en no, pero bueno, no tenemos pruebas para tratar a nuestro paciente de manera diferente en este momento. Denise, ¿tratas diferente? No voy a tratar de manera diferente basado en la evidencia que tenemos. A pesar de que tenemos sospechas de que el género, el sexo puede afectar, por ejemplo, en base a las hormonas, pero ahora, basado en los datos disponibles, no, no voy a tratarlos diferentes. Estoy de acuerdo con David. Katia. No, no, Jack, mm, Denise dijo mucho de lo que quería decir. ¿Algún comentario o pregunta final de los expertos o públicos? Nuestro segundo intento de TFR. Es posible el segundo TFR. Es potencialmente posible, aunque sea difícil. En nuestra práctica clínica tenemos que mantener en cuenta los pacientes pueden considerar un segundo TFR. Este es el mensaje que tenemos que dar a los médicos en América Latina. Y esperar 4 o 5 años. MR4 o 5, ¿no? Para tener más éxito en el segundo intento. ¿Algún comentario último de Rafa? No, un comentario. Estoy de acuerdo con lo dicho. Katia, última diapositiva. Reconocimiento a aquellos que trabajan conmigo en los ensayos clínicos, todos los grupos que trabajan, todos los pacientes del MC, el grupo brasileño de leucemia y Native International CML Foundation en 2026. Nos encantaría que vengan y gracias a todos los participantes de la sesión. Bueno, nos quedamos sin tiempo para esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Rafael Hurtado Monroy, Katia Pegnano, profesor Dennis Kim, David Young y a la intérprete Verónica, que necesitará un poco de descanso después de esta sesión. Y muchísimas gracias por estar con nosotros al público. Mandaré enlaces sobre la información la próxima reunión que podrán ver aquí. Otro gran sesión
Visite nuestro sitio web y el Knowledge Center que tienen muchísimo material y me pueden contactar en cualquier momento que necesitan ayuda. Muchísimas gracias, por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos.